Buenas noches, licenciado. Listo. Vamos a empezar nuestra clase. Recuerden que nuestra clase... Hola, buenas noches, profe. Buenas noches con todos y con todos los que se sigan uniendo a la clase. Eh, Vamos a empezar. Recuerden que nuestra clase es muy cortita, solamente 40 minutos, de las cuales 30 minutos será la clase y los 10 restantes serán para hacer preguntas acerca del tema de la clase, si es que algo no quedó claro, yo con gusto lo repito, lo refuerzo y, y lo hacemos así, ¿ya? Vamos a recordar que en los temas anteriores estábamos hablando Buenas noches, dicen. del pasado simple. Buenas noches. A ver, 8 y 2. A ver, vamos a darles un minutito más para que se sigan uniendo. ¿Me confirma alguien si se ve la pantalla, no? ¿Están viendo la pantalla que comparto? Sí, lice. Sí, dice. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Eh, en la plataforma, ustedes van a ver que se agregaron dos tareas más, bueno, dos actividades más. Sería un video interactivo más y un cuestionario. Entonces, esas actividades no las hagan hasta que no se acabe la clase, ¿ya? Muy importante. Y aquellos los que no puedan unirse a la clase en vivo de hoy, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Los que no puedan unirse a la clase hoy, pues que necesariamente vean la clase Buenas grabada. noches, licenciado. Buenas noches. Vean la clase grabada para poder realizar las actividades, ¿no? Porque si no, no van a entender, van a tener problemas, ¿no? Entonces, buenas noches igual con todos en el chat. Verónica, buenas noches, Verónica. Entonces, hoy vamos a estudiar el pasado simple, pero la forma afirmativa. ¿Cómo cómo vamos a construir la estructura de la forma afirmativa del pasado simple? Entonces, mucho ojo con eso. Los que tengan el micrófono abierto, por favor, que lo cierren y los que puedan encender la cámara, pues que lo hagan, ¿ya? Pueden encender su cámara, eh, más que todo para crear esa conexión, ¿no? De clase, de alumno, profesor, todo eso. Y los que son muy tímidos, pues no prendan la cámara, pero atiendan, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, ahora vamos a seguir hablando Ya, del pasado simple, ¿no? ya, buenas. Del past. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, vamos a seguir. Es muy importante que hoy pongan mucha atención porque las actividades que están en la plataforma que se agregaron tienen que ver netamente con el tema de hoy, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante que tengan Buenas eh, noches. buenas noches. De ahí que tengan mucha atención, que pongan mucha atención. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que pongan mucha atención por lo que vamos a ver en esta clase. Empezamos entonces. Alguien que me diga qué era el pasado simple, que a qué se refería el past simple. Algunos también ya buenas noches con el chat también. ¿Qué era el pasado simple? ¿De qué nos hablaban? ¿Se acuerdan que les dice poner en el foro algo acerca del pasado simple? ¿Quién me quiere contar qué nos dice el pasado simple? ¿A qué se trata? O si no, yo elijo. No se peleen por... A ver, Luis levantó la mano. El valiente Luis. Dígame. Buenas noches. El pasado simple es lo que ya pasó. En el foro que, bueno, yo recién me uní esta semana, pero ahí decía que el pasado simple era lo que ya pasó, lo que ya no, uno no se acuerda. Lo dice en su momento, pero ya pasó. Ya. Muy bien, Luis. Ya. Hay que recalcar que cuando hablamos de pasado simple, estamos hablando de actividades o de sucesos que, claro, justamente como nos dice, son pasadas.
pero también más que son pasadas, finalizaron también. O sea que en el presente ya no siguen eso. Un ejemplo de eso, un ejemplo de eso es justamente la foto, ¿no? Que estamos viendo. ¿Quién es ese personaje que está ahí en la foto? ¿Alguien reconoce ese personaje o no lo conocen? La Princesa Lady Diana. Di. Esa Diana. La princesa Diana. Muy Ah, bien. La princesa Diana, ¿no? La princesa Diana. Sí, Jordi, princesa Diana, dice. Ya, muy bien, muy bien. Yo pensé que solo yo me acordaba. Muy bien, entonces es la princesa Diana, ¿no? En inglés, bueno, sepan que Diana, bueno, se escribe igual, pero se pronuncia Diana, Diana, así como Diana, que tenemos nombre también Diana, ¿no? Bueno, se pronuncia Diana. Entonces, este suceso, ¿quién se acuerda qué pasó con ella? ¿Por qué fue una noticia mundial? No sé, Porque le mataron. le mataron, ya, Es una princesa, porque era una princesa. ya, porque era la princesa de Gales, ¿no? De Gales. Ajá. Porque era una buena princesa. Sí, bueno, ella normalmente se caracterizaba porque, bueno, decían que era bien humilde, que no, en realidad no era muy, una princesa muy fuera de lo común, de lo que había sido antes, ¿no? Entonces, la princesa murió, me parece que en el año de 1997. Entonces, si hablamos de ese hecho, No, ese suceso ya pasó y ya finalizó, ¿no es cierto? Claro, porque ya la princesa falleció y pues ahí se quedó eso, ya pasó. De eso es justamente lo que nos habla el pasado simple. Ahora, ¿por qué? Porque hay otros tiempos en que, por ejemplo, hay otros tiempos que nos hablan, por ejemplo, de cosas pasadas, con pero que en el presente siguen sucediendo. Entonces, empezaron en el pasado, pero en el presente aún siguen ejecutándose, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando hablamos del pasado simple, ustedes van a decir esto. El pasado simple nos habla Buenas noches, dicen. nos habla de cosas que ya pasaron, cosas que ya perdón. pasaron, de cosas que ya pasaron, pero que ya finalizaron también, ¿no? Por favor, los que tengan el micrófono abierto, ciérrenlo, ¿ya? Ciérrenlo para que todos escuchemos la clase. Entonces, aquí, el pasado simple en su forma afirmativa. ¿A qué se refiere la forma afirmativa? Vamos a leer esto. Por favor, que me ayude con la lectura, si es que está por ahí, Joana Cerezo. Buenas noches. Affirmative form. La forma afirmativa se refiere a un hecho que ocurrió en efecto o cuando se afirma algo de lo que se tiene conocimiento o convicción de que así ha sucedido. Vamos a ver Perfecto. un ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, ya, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, dice que la forma afirmativa del pasado simple se refiere a hechos que ya ocurrieron, ¿no? Que ya ocurrieron en el pasado, obviamente, pero de que tenemos conocimiento de que ya sucedieron y que ya finalizaron. En este caso, por eso la foto de la princesa Diana. Entonces, vamos a ver la estructura, cómo se forma la estructura afirmativa del pasado simple. Esto es muy importante por ahí para ver si es que anotan. Así se forma la estructura, ¿no? Déjenme voy. ¿Le podemos anotar? Claro, sí, vayan anotando. Si tienen hojas, un cuaderno, algo donde anotar, vayan anotando. Tengo un cuaderno, pero no les hubiera dicen pues para copiar. Gracias. Ya, igual, igual, ustedes tienen la guía se pueden descargar la guía y pueden revisar ahí, ¿no? Yo les voy aquí eh, justamente explicando todo. A ver, déjenme ver esto. ¿Dónde está el lápiz? A ver, aquí.
Listo. Entonces, esta es la estructura de la forma afirmativa. ¿Por qué? Porque tenemos al sujeto, después va el verbo en pasado, ¿no? El verbo y la terminación del verbo, ya sea con D o con ED. Eso ya va a depender. Y luego el complemento de la oración. Ejemplo, el sujeto, aquí tenemos al sujeto. Princess Diana. La princesa Diana murió. Miren, el verbo con terminación de o ed. ¿Por qué? Porque el verbo en infinitivo o el verbo en general es así, morir, morir. Pero para hacerlo en pasado, en este caso agregaría solamente la de, porque por sí el verbo ya termina en e. Entonces, ahí formo el verbo así, lo pongo aquí. Y el complemento de la oración. In Paris in 1997. Entonces dice, Princess Diana died in Paris in 1997. Dice, la princesa Diana murió en París en 1997. A ver, ¿quién Ya te voy a intentar enviar ahorita, mija, déjame buscar, ya. a ver, No he visto el mensaje, ya me estaba durmiendo, ya recién ahorita me conecto a la otra clase. a ver, espérese. Estefanía dice que ya se está durmiendo. Vamos a silenciarle porque parece que no se dio cuenta que ha estado con micrófono abierto. Listo, entonces, ojo con eso. Esto es lo que deben anotar y deben grabarse, ¿no? Deben grabarse. ¿Por qué? Ya desde ahorita les digo, spoiler. Esto es una de las preguntas de las actividades. Entonces, por ahí yo les pregunto algo que, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se forma? Entonces, ustedes por ahí deben responder, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes, cuando digan, a ver, ¿cómo se forma el pasado simple en su estructura afirmativa? Ahora, ¿qué es esto de estructura afirmativa? Tenemos tres estructuras en un tiempo. Estructura afirmativa, luego tenemos estructura negativa y tenemos estructura de pregunta, interrogativa, o sea, cuando hacemos preguntas. Entonces, Dicen, disculpe, se bajó la voz de usted, no se escucha casi nada. a ver, ¿me confirma alguien más? ¿Se me escucha? No, está bien. ¿Está Yo bien? sí la escucho. Sí se escucha, Liz. Ya. Sí se escucha bien. Ya, Salvador, por ahí es algún problema tal vez con su Sí, computadora. sí, o su pues sí se celular. escucha, profe, pero es que algunos lo están hablando mucho y por eso no mismo escucha. Sí, por eso les pido, por favor, cierren el micrófono mientras yo estoy hablando, cierren el micrófono y si es que ustedes tienen alguna pregunta o quieren participar, alcen la manito, ¿ya? Exacto. Alzan la manito y ahí sí vamos llevando la clase muy bien. Entonces, sigo, ¿no? Entonces les decía que esto es importante. Tenemos la forma afirmativa. ¿Y por qué se llama afirmativa? Porque la oración prácticamente nos dice algo en positivo, ¿no? En afirmación, con algo como algo afirmativo. Por ejemplo, si yo quisiera decir esta oración que es afirmativa, la quisiera hacer negativa, ¿cómo lo haría? Yo diría, la princesa Diana no murió en París, ¿ya? Pero bueno, eso sería ya una negación y pues no sería verdad, ¿no? Pero eso sería una pregunta en negativo. Si yo pongo aquí, no. Yo puedo decir, la princesa Diana no murió en Ecuador. Exacto, porque murió en París, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si yo quiero la estructura en pregunta, ¿cómo haría? En español sabemos, ¿no es cierto? Yo preguntaría, ¿en dónde murió la princesa Diana? Por ejemplo, esa podría ser la pregunta. Entonces, esas dos estructuras, la negativa y la interrogativa, vamos a ver después en la unidad 2. Mientras tanto, quiero que entiendan nada más que la estructura
afirmativa o positiva, que se llama, se forma así. Así. Resumiendo más, lo formo con el sujeto más el verbo con la terminación de o ed, ¿no? Dependiendo. Y más el complemento, nada más. O si quieren, súper resumido, sujeto más verbo y más terminación ed, dependiendo del verbo. Y se acabó. Eso es. Entonces, miren, si yo tengo aquí otro ejemplo, tengo, él vivió en Londres 2 años. He lived in London 2 years. Entonces tengo el sujeto. ¿Dónde está el sujeto? Aquí está el sujeto, él. ¿Dónde está el verbo con terminación en pasado? Aquí está el verbo con terminación en pasado. Si no estuviese en pasado, ¿cómo sería el verbo? Así nada más sería el verbo, así, live. Eso sería en presente. Entonces, vamos entendiendo, ¿no? Luego tengo otro ejemplo. I cried when he died. Yo lloré cuando él murió. Lloré cuando él murió. Entonces tenemos el sujeto. ¿Dónde está el sujeto? Aquí, yo. El verbo con la terminación ed, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya? Entonces, este verbo está ya en pasado. ¿Cuál es el verbo llorar? Cry en presente. O en infinitivo sería Buenas noches, Lice. cry. Buenas noches, no. Para los alumnos que recién se van integrando y que ya se perdieron parte de la clase, necesariamente tienen que ver después la grabación de la clase, ¿ya? Con la parte que se han perdido, para que entiendan, para que les quede bien claro y para que puedan realizar las tareas de buena manera, para que entiendan todo y que les vaya muy bien en las tareas, ¿ya? Las tareas tampoco son muy complicadas, para nada complicadas diría yo. Entonces, así que tampoco se asusten por ahí. Tranquilidad. Están muy fáciles las tareas, pero como les digo, tienen que poner atención nada más y de ahí no van a tener ningún problema. Entonces, comprendido cómo es la estructura afirmativa del pasado simple, ¿no? Esa es la estructura afirmativa, ojo, afirmativa nada más. Entonces, ahora, obviamente, para realizar oraciones en pasado simple, tenemos que saber verbos, ¿no? Verbos, por ejemplo, verbos como llorar, verbos como vivir, acá como morir. Entonces tenemos que saber varios verbos como para poder empezar a hacer oraciones en pasado simple, de forma afirmativa, ¿no? Entonces, ¿qué les tengo acá en la hoja número 6? Entonces, esta clase trata de la página 5 y de la página 6. Para después de la clase, si no les quedó algo claro, también vayan a revisar, ¿ya? Entonces, aquí netamente tienen que ir a revisar estos verbos de aquí. Y esta columna, la primera columna es del verbo, el verbo en general. Segunda columna es del pasado. Ese verbo se convierte en pasado. Ustedes saben que ya los verbos regulares, ¿cómo se convierten en pasado? Aumentando la E y la D. O en algunos casos solo la D. ¿Ya? Entonces, dependiendo del verbo. Entonces, tengo el verbo act, que significa actuar. ¿Y cómo le hago pasado ese verbo? Aumentando en este caso la E y la D. ¿Cómo pronuncio? Muy importante, ¿no? Act y en pasado act, acted, acted. ¿Ya? No acted, no acted. Nunca digan acted, no. Digan acted, ¿ya? Como que termina en T de tomate, bien pronunciado. Diría yo más bien exageradamente pronunciado. Acted, así, acted. Ahora, add, este verbo, el verbo irregular
Add significa añadir algo o agregar. Añadir, agregar, sumar, significa esto. Add. En pasado sería added, added, added. El verbo arrest, arrest, significa arrestar, ¿no? Arrestar. Y en pasado sería arrested, arrested. Ustedes ahí en su casa vayan pronunciando, después de que yo pronuncio, vayan pronunciando para que ya la lengua se les vaya soltando. Pero no se les vaya soltando por chismosos ni nada, sino que se les vaya soltando para que puedan pronunciar bien. Entonces, este verbo, assist, assist, que significa asistir, en pasado sería assisted, assisted. Verbo, otro verbo, address, address, que significa dirigirse. Address it, address it. Advertise, advertise, que significa anunciar o promocionar un producto o alguna cosa. Advertise, en pasado sería advertise it, advertise it. Amuse, no me pronunciarán amuse, no, amuse. Amuse, que significa entretener, en pasado sería amused, amused. Al último, así como que hacen ese sonido, ¿ya? Amused. Miren la diferencia. En presente, amuse. En pasado, amused. Ya. Esa es la diferencia en pronunciación. Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué ahí no se pronuncia la E en amuse? Ya. ¿Por qué no se pronuncia la E? Ese es netamente por una regla gramatical de que, digamos, no. Son reglas que en donde cuando termina en S seguido de vocal, ya. Son reglas prácticamente que, bueno, cuando yo pueda, les voy a pasar una tablita fonética, se llama una tabla fonética, que ahí ustedes se van a dar cuenta por qué aquí, por ejemplo, no digo amused, no, es amused, ya. Es de la misma forma en que acá, por ejemplo, ¿por qué no digo amuse? No es correcto. Si yo quito, buenas noches, si yo quito esta A, esto pronuncio muse, no pronuncio muse, no. Entonces, de la misma manera como tenemos reglas de fonética en el español, también tenemos reglas fonéticas en el inglés que nos dictan cómo pronunciar. Aunque, ahí viene también, siempre hay el pero, ¿no? Usted va a encontrar diferencia de pronunciación, a veces una diferencia grande y a veces diferencias muy pequeñitas entre el inglés que se habla en Estados Unidos y el que se habla en Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, si es que usted en Estados Unidos, por ahí va a escuchar que muy pequeñitamente pronuncian la E. Sí pronuncian a veces la E allá. Por ejemplo, aquí en este verbo que es approach, ellos dicen approach, sí dicen como que la E. Pero en el Reino Unido, esta E lo eliminan totalmente. Entonces ellos dicen approached, approached. O sea, en el Reino Unido son más exagerados en pronunciar las terminaciones de la T, de la D y eso. Entonces va a haber una diferencia. Entonces, a mí personalmente me gusta más la pronunciación, bueno, no es que me guste más, pero sí tengo una pronunciación más allegada al británico, en otras veces más tengo el acento norteamericano y cosas así. Pero es una cosa fonética netamente, ¿no? Entonces, para este verbo que significa amuse, acá no decimos amused, no nos vamos a comer la E, como que si la E no está y vamos a pronunciar amused, amused. ¿Qué significa entretener?
ya que en el pasado sería entretuvo. Approach, ustedes allá sigan pronunciando approach it, que significa acercarse, ¿no? Este que es muy popular, lo han de haber visto, lo han de haber visto en muchos textos o incluso... Approach es acercarse o acércate. Sí, bueno, dependiendo, sería el imperativo si usted dice acercarse, ¿ya? Approach es acercarse, o sea, O ponerse acércate. próximo a algo, ¿sí? Entonces, si yo digo approach it, y yo digo que se acercó, ¿no? Ask, ¿qué significa ask? Preguntar, ¿no? Y es el error más común. No se dice asked, no. Igual, aquí la E, hagan como que desaparece la E, y cómo se pronuncia asked, asked, ¿ya? Suena como que hasta escupen al final, ¿no? Pero no escupirán, solamente hagan el sonido nada más, así, asked. Y esa es la forma correcta de pronunciar. Agree, no dirán agre, no, agree, agree. Es estar de acuerdo con algo, o es concordar. En el pasado ya no es agree, es agreed. A ver quién me está rayando la pantalla por ahí para que... Entonces tenemos ya agreed. Luego tenemos annoy. Annoy. Significa molestar. Annoy. No dirán annoyed. No. No, nada de annoyed, sino annoyed. Annoyed. Entonces grábense en la cabeza que cuando vamos a hacerle un verbo regular en pasado, simplemente vamos a exagerar un poquito el sonido de la T, T de tomate, al último de la palabra. Y en su mayoría, en la mayoría de verbos, vamos a omitir el sonido de la E. O sea, no vamos a pronunciar la E. En este caso, esta no se pronuncia answer. Cuidado con pronunciar así. Esto se pronuncia answer, answer. Y el pasado, answer. A ver, denme un momentito que está sonando esto. Ya. Y aquí en el pasado, justamente igual, answered, answered. Entonces, ese sonido de al último es el característico que le da al pasado de los verbos. Appeared, 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 appeared. ¿Ya? Entonces es aparecer. Arrange, arrange, arranged, arranged. ¿Ya? Significa arreglar, pero arreglar de organizar, ¿no? No de reparar algo. Arreglar de organizar. Por ejemplo, ¿quién va a estar a cargo de organizar la boda? La boda, organizar un evento, esas cosas, ¿no? No significa arreglar de reparar, ¿no? Sino arrange es arreglar, ¿no? A ver, dice que nos queda 10 minutos. Vamos terminando para luego ir con las preguntas, ¿ya? Arrive. Arrive significa llegar. Arrive, miren cómo yo pronuncio arrive en la forma presente sería, o en la forma infinitiva, arrive. Y cómo es la forma pasada sería arrived, arrived. Este que es abandon, abandon, que significa abandonar, en el pasado sería abandoned, abandoned. Abuse, abuse. Cuidado con pronunciar abuse, no, abuse, que es abusar. El pasado sería abused, abused, ¿ya? De la misma forma, miren, es como que se comen la E, omiten el sonido de la E y lo demás pronuncian, exagerando un poquito al último el sonido de la D como T, ¿ya? Así es, esa es la clave que les doy para que pronuncien correctamente verbos en pasado. Y si ustedes se dan cuenta, miren, abuse, que termina en la letra E,
Para hacerlo pasado simplemente tendría que aumentar la letra D. Acá, este abandon que termina en consonante, ahí sí tengo que agregar E y D. Abandoned. ¿Ya? ¿Cómo se pronuncia esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se... el verbo adquirir. ¿Cómo se pronuncia? Acquire. A ver. Adcure. Acquire. Adcure. Ya, muy bien. Por ahí estuvo alguien... Acquire. Alguien... Adquiere. Adquiere. Acquire. Mari esta es la más cercana, ¿no? Mari, sí. Acquire. 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 Significa adquirir algo. Es como cuando voy y compro algo, adquiero para mi casa, para que se vea algo bonito. Significa como al hecho de comprar, ¿sí? Pero este es un verbo más, como decir, más sofisticado, ¿no? Entonces digo acquire, acquire. Y el pasado sería acquired, acquired, ¿ya? Esa es la forma correcta. Acquire, acquired, acquired. Presente, pasado. Este verbo, ¿cómo se pronunciaría? Admire, admire, admire. Y el pasado de admirar sería admired, admired, admired. Ya, muy bien. El verbo adorar, adore, adore. Y en pasado, adored, adored. Advance, advance, que es avanzar. Miren, aquí sí, y este es un tema de, igual, como le comentaba la pregunta que nos hizo la compañera, que era muy interesante, que por qué, en cambio, mire, aquí sí es como que se pronuncia la E un poquito, y tiene que ver porque termina en la C, ¿ya? Entonces ahí hay una regla que cuando un verbo termina en C y sigue, se pronuncia. Entonces, si yo digo aquí advance, yo acá digo advanced, advanced. Entonces, sí es como que se escucha esa E. Aquí sí, pero es nada más un poquito. No es como advanced. No, no digan eso. Digan advanced, advanced. ¿Ya? Acá tenemos advice, que significa aconsejar. Advice. Y acá, advised, advised. También la E como que suena un poquito, ¿no? Pero así, rapidísimo. Y la última que tenemos, announce. Announce, que es anunciar, announce. Y acá igual, la misma regla para las que terminan en C. Announce, announce, announce. ¿Ya? Entonces, todas estas verbos regulares, los que, no les digo que se aprendan todos, pero los que les cause más problemas de memorizar, eso sí, anótenlos, ¿ya? Lo anotan. Lo que les digo siempre, se aprende más rápido, se memoriza más rápido cuando yo pronuncio, escribo y repito. Entonces, digamos, si yo me quiero aprender este verbo, yo digo approach, escribo cómo se escribe correctamente, y mientras voy escribiendo, voy pronunciando. Approach, el pasado es approached, approached, y que significa acercarse. Y así de esa manera ustedes van a ir haciendo ese ejercicio para poder memorizar la mayoría de verbos regulares que tenemos. Miren que esta es solo una página de verbos regulares. Más adelante en las siguientes unidades va a haber más verbos, que al final, ¿cuál es cuál es el fin de esto? Es que se memoricen la mayor cantidad de verbos para que ustedes puedan después utilizar esos verbos de manera oral, o sea, para hablar. Ya, entonces acuérdense lo que les dije en la primera clase. No vamos a poder hablar si no tenemos palabras en nuestra base de datos, ¿no es cierto? ¿Nosotros qué hablamos? Hablamos palabras. Con palabras formamos frases y con frases hacemos conversaciones. Entonces lo importante es ir agregando más palabras a nuestra base de datos, que es nuestra cabeza, ¿no? Nuestra memoria. Entonces, ojo con eso. Con esto nosotros culminaríamos la unidad 1. Ahorita ustedes ya pudieran ir a la
a la plataforma y realizar las actividades que están ahí. Hay un video interactivo que les va a hablar un poquito más del verbo del pasado simple en su forma afirmativa. Y también, por ahí les digo también que les explica un poquito acerca de las otras formas que les dije, de las estructuras negativas e interrogativas. Desde ya les digo un spoiler porque es como una pregunta. En la forma negativa y en la forma interrogativa se utiliza did, el verbo auxiliar did. Esa es la principal diferencia de la forma afirmativa. En la forma afirmativa no utilizamos verbo auxiliar, pero en la forma negativa y en la interrogativa sí utilizamos este verbo auxiliar que es did. Y lo van a aprender también viendo el video interactivo. Dígame, Shirley. Shirley levantó la mano, dígame. Shirley, ¿está por ahí? Dígame. Licenciado, muy buenas noches. A mi Buenas noches. consulta era que es del 1.2, ¿verdad? Ajá, el 1.2 es el video interactivo 1.2 y me parece que está el cuestionario también, o no, preguntas de la clase 1.2, ¿no? Sí, está el video interactivo 1.2. Eso es lo que hay que realizar, ¿no? Y otra consulta, con esto por ejemplo, se llenaría lo que es La unidad 1. la unidad 1. Ya listo. Eso serían todas las tareas que ustedes ya tendrían que completar hasta el 1 de octubre, que se cierra la unidad 1. Ya después de eso ya no va a haber más tareas, eso es lo último que harían. Ya simplemente después habría un trabajo de recuperación en caso de que ustedes quieran recuperar alguna nota mala que tengan y listo. Rapidito, nos queda 1 minuto y medio. Dígame, Edwin y Mari, díganme sus dudas. Mari, vamos con Mari primero, por favor. Buenas noches, profe. Una consulta. Si yo no ingresé en la clase anterior, ¿no se puede realizar ya el foro? Sí, sí puede, sí puede. Cualquier actividad que está en la unidad 1, pueden realizarla hasta el 1 de octubre. Cualquiera. Entonces, si usted no realizó el foro todavía, hágalo, puede hacerlo. Es una simple pregunta en el foro, tienen simplemente que escribir una respuesta. Y si es que no vieron la clase, la primera clase, pues ahí está la grabación también de la clase. Edwin, dígame. Gracias. Dicen una preguntita. Los que tienen mala nota se pueden hacer. Los que tienen mala nota, después va a haber un trabajo de recuperación y ahí pueden mejorar la nota, no se preocupen. Nos queda 40 segundos, me despido, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda, me escriben nomás al WhatsApp. Me escriben muchas personas, pero yo trato de responderles a todos a tiempo, ¿no? Que pasen una buena noche y un gusto haberles visto, chicos. Gracias, Nos profe. vemos. Buenas noches, Licen, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado.